Almusafes, Valencia. 1976. 270 hectáreas de huerta se transforman en la planta de automóviles más moderna de Europa. En menos de una década, 350.000 vehículos al año. 11.000 trabajadores directos. 50.000 familias dependiendo de ella. Cada día, 1.800 coches hacia toda Europa. Ford Almusafes era el símbolo de la modernidad española. La prueba de que España podía competir con Alemania, Francia, Inglaterra. El 85% se exportaba. No fabricaba para España, fabricaba para el mundo desde España. Entonces, algo salió catastrófica y silenciosamente mal. Para 2024, los rumores de cierre se multiplicaban. Las inversiones se congelaban. La transición al coche eléctrico había convertido a Almusafes en un dinosaurio tecnológico. El futuro de 11.000 familias pendía de un hilo. Esta es la historia de cómo 300 millones de dólares se convirtieron en el motor de una región. De cómo un pueblo de 8.000 habitantes se multiplicó por 10. Y de cómo todo ese imperio está al borde del colapso. Bienvenido a Ford Almusafes, donde el sueño industrial de Valencia nació, dominó y ahora lucha por sobrevivir. España, principios de los años 70. El país está en plena transformación. Franco agoniza, pero antes de morir, el régimen necesita demostrar que España puede ser moderna, que puede industrializarse, que puede competir. El plan de desarrollo de 1964 había empezado a abrir la economía autárquica. SEAT fabricaba el 600 en Barcelona desde 1957. Factoría de Renault en Valladolid desde 1953. Citroën en Vigo desde 1958. Pero todas esas plantas fabricaban bajo licencia, con tecnología de segunda mano, para el mercado interno. España era el patio trasero de Europa. El lugar donde las multinacionales montaban fábricas baratas para vender coches baratos a españoles que acababan de descubrir la clase media. Valencia, mientras tanto, seguía siendo la huerta de España. Naranjas, arroz, cerámica en Castellón, calzado en Elche, muebles en Yecla, industria tradicional, familiar, artesanal, nada de gran escala, nada de exportación masiva, nada que pusiera a Valencia en el mapa industrial europeo. Pero en 1972 algo cambió. El gobierno de Franco, en sus últimos estertores, firmó un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea. No era la entrada completa. Eso llegaría en 1986, pero era una señal. España quería jugar en primera división, y para eso necesitaba fábricas de verdad, no talleres con licencia. Fábricas. Las multinacionales empezaron a mirar a España con otros ojos. Salarios 60% más bajos que en Alemania. Sindicatos controlados por el régimen. Infraestructuras en expansión. Un mercado interno de 35 millones de habitantes que crecía a ritmo de vértigo. Y lo más importante, un gobierno dispuesto a dar lo que fuera por atraer inversión extranjera. Ford Motor Company estaba expandiéndose agresivamente por Europa. Tenía plantas en Inglaterra, Alemania y Bélgica, pero necesitaba más capacidad, más barata, más flexible. España era la respuesta perfecta. En 1973, Ford envió a sus ejecutivos a recorrer el país. Visitaron Barcelona, demasiado cara, demasiado sindicalizada, demasiado SEAT. Visitaron Madrid, demasiado congestionada. Visitaron Galicia, demasiado alejada de las rutas europeas. Y entonces llegaron a Valencia. 270 hectáreas de tierra plana en Almusafes, a 25 kilómetros de Valencia ciudad, pegadas al puerto de Sagunto, con conexión directa por autopista y ferrocarril. Tierra barata, mano de obra abundante, un gobierno autonómico que no existía todavía, pero que ya prometía todo tipo de facilidades. Un ayuntamiento local dispuesto a regalar el suelo con tal de salir del mapa. Piénsalo un momento. Almusafes, en 1973, tenía 8.000 habitantes, agricultores, jornaleros.
Gente que vivía de la tierra y que veía cómo sus hijos emigraban a Barcelona o a Alemania buscando un futuro. De repente alguien les decía que iban a construir la fábrica de coches más grande de España en su pueblo. El acuerdo se cerró rápido. Ford pondría $300 millones. El gobierno español pondría las infraestructuras: carreteras, agua, electricidad, conexión ferroviaria al puerto. El ayuntamiento de Almusafes pondría el terreno casi gratis. A cambio, Ford prometía 9.000 empleos directos y empezar la producción en 1976. Era 1974. Franco moriría al año siguiente. La transición estaba a punto de empezar. Y en medio del caos político, Ford Almusafes se convirtió en una de las pocas certezas del futuro español. 1974. Las excavadoras entraron en Almusafes como un ejército invasor. 270 hectáreas de huerta se convirtieron en el mayor solar industrial que Valencia había visto jamás. Los agricultores miraban desde la distancia mientras sus campos de naranjos desaparecían bajo toneladas de hormigón. Ford no estaba jugando. Esto no iba a ser una fábrica más. Iba a ser una planta de integración completa. Estampación, soldadura, pintura, montaje. Todo bajo el mismo techo. La inversión inicial, $300 millones, que en pesetas de 1974 eran 18.000 millones. Una barbaridad. El presupuesto completo de la Diputación de Valencia no llegaba a esa cifra. El diseño era americano puro. Naves inmensas de una sola planta, techos de 12 metros de altura, luz natural, espacios abiertos. Nada que ver con las fábricas oscuras y estrechas de SEAT en Barcelona. Esto era el futuro. Cadenas de montaje de última generación, robots de soldadura, todavía experimentales en Europa. Sistemas de pintura por inmersión que garantizaban acabados perfectos. Control de calidad en cada fase. Ford trajo a 200 ingenieros americanos y alemanes para supervisar la construcción. Contrataron a 3.000 obreros locales para levantar las naves. La mayoría nunca había trabajado en construcción industrial. Venían de la huerta, del campo, de la pesca, pero aprendieron rápido. Trabajaban en 3 turnos, las 24 horas del día, porque Ford había prometido producción en 1976 y no iba a fallar. Mientras las naves se levantaban, Ford empezó a contratar personal para la planta. Lanzaron anuncios en todos los periódicos de Valencia. Se buscan operarios para Ford Almusafes. No se requiere experiencia, se ofrece formación completa. Las colas llegaban hasta la carretera. 15.000 solicitudes para 4.000 puestos. Ford montó su propia escuela de formación en Valencia ciudad. 6 meses de entrenamiento intensivo. Los seleccionados, la mayoría chicos de entre 18 y 25 años, aprendían a soldar, a montar piezas, a leer planos técnicos, a manejar herramientas neumáticas. Muchos apenas sabían leer cuando entraron. Salieron como técnicos especializados. La paga era brutal para los estándares españoles de 1975. 30.000 pesetas al mes. Un jornalero del campo ganaba 8.000. Un empleado de banca en Valencia ganaba 20.000. Ford pagaba más que nadie. Y además prometía estabilidad, seguro médico, vacaciones pagadas, comedores, transporte gratuito desde Valencia. El ayuntamiento de Almusafes no daba abasto. El pueblo se estaba transformando. Aparecieron bloques de pisos de la noche a la mañana. Bares, tiendas, concesionarios de coches, bancos. Todo giraba ya en torno a la fábrica que todavía no había producido ni un solo coche. En mayo de 1976, las primeras piezas llegaron al puerto de Sagunto. Chapas estampadas desde Alemania, motores desde Inglaterra, transmisiones desde Bélgica. Ford Almusafes no iba a fabricar coches completos desde cero. Iba a ser una planta de ensamblaje y acabado. Pero eso no importaba. Lo importante era la escala.
El 18 de octubre de 1976, el primer Ford Fiesta salió de la cadena de montaje de Almusafes. Color rojo. Matrícula de Valencia. Los 4.000 trabajadores aplaudieron. Los directivos americanos descorcharon champán. El alcalde de Almusafes lloró de emoción. España acababa de entrar en la liga de los grandes productores de automóviles de Europa. Y Valencia acababa de dejar de ser solo naranjas. En 1977, Ford Almusafes produjo 96.000 Fiestas. En 1978, 150.000. En 1979, 200.000. La rampa de crecimiento era vertical. Cada mes se batían récords. Cada trimestre Ford anunciaba ampliaciones, más naves, más cadenas, más trabajadores. Para 1980, la plantilla había pasado de 4.000 a 8.000 empleados. Almusafes ya no era un pueblo. Era una ciudad fábrica. 80.000 habitantes. Bloques de 12 plantas donde antes había campos. Autopistas colapsadas a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche con los cambios de turno. El Fiesta era un éxito brutal en toda Europa. Pequeño, económico, fiable. Justo lo que la crisis del petróleo de 1973 había enseñado a buscar a los europeos. Ford vendía cada unidad antes de fabricarla. Las listas de espera llegaban a 6 meses. Los concesionarios peleaban por tener stock. Y Almusafes era la planta estrella. Producía más Fiestas que cualquier otra factoría de Ford en Europa. ¿Por qué? Productividad. Los trabajadores españoles fabricaban un coche en 22 horas. Los alemanes necesitaban 28. Los ingleses, 32. Los costes laborales en Almusafes eran 40% más bajos que en Colonia. Los sindicatos españoles, todavía en pañales tras la muerte de Franco, no daban problemas. Ford había encontrado el paraíso. Pero aquí está la clave. Almusafes no solo ensamblaba. En 1981, Ford decidió invertir otros 10.000 millones de pesetas para montar una planta de motores dentro del complejo. Ya no traerían los motores desde Inglaterra. Los fabricarían allí mismo. 300.000 motores al año. No solo para los Fiestas de Almusafes, sino para exportar a otras plantas Ford en Europa. Eso cambió todo. Almusafes dejó de ser una planta de montaje para convertirse en un hub de producción. Motores, transmisiones, estampación, pintura, montaje final. Integración vertical completa. El valor añadido se disparó. Y con él, el peso político de la planta. En 1982, el PSOE ganó las elecciones con mayoría absoluta. Felipe González prometió modernizar España, entrar en Europa, industrializar el país. Y Ford Almusafes era la joya de la corona. El gobierno socialista negoció con Ford una nueva ampliación. 15.000 millones de pesetas de inversión a cambio de exenciones fiscales, ayudas a la formación y compromiso de mantener la plantilla. Para 1985, Ford Almusafes empleaba a 11.000 trabajadores directos. Otros 30.000 trabajaban en empresas auxiliares, proveedores de asientos, de cables, de plásticos, de cristales, de neumáticos. Todo un ecosistema industrial había nacido alrededor de la planta. Valencia ya no era solo turismo y agricultura. Valencia era industria. El puerto de Sagunto, a 15 kilómetros, se había reconvertido. Antes movía acero, ahora movía coches. 300.000 Fiestas al año salían en barco hacia Italia, Francia, Reino Unido, Alemania. Valencia exportaba más coches que toda Cataluña junta. Los números eran mareantes. Ford Almusafes facturaba 200.000 millones de pesetas al año. Representaba el 3% del PIB de la Comunidad Valenciana. Pagaba 30.000 millones en salarios. Generaba 8.000 millones en impuestos. Era, literalmente, el motor económico de toda la región. Pero aquí está lo más sorprendente. Ford Almusafes no vendía casi nada en España. El 85% de la producción se exportaba. Los Fiestas que salían de Valencia no se quedaban en Valencia.
Se iban a Europa. España se había convertido en la fábrica de Europa, y Almusafes era el símbolo de esa transformación. 1 de enero de 1986. España entra oficialmente en la Comunidad Económica Europea. Es el momento que todo el mundo esperaba. Apertura, modernización. Europa. Para Ford Almusafes, la entrada en la CEE fue una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado, desaparecieron los aranceles. Exportar a Francia o Alemania ya no costaba un 20% más. Los Fiestas de Almusafes podían competir en igualdad de condiciones con los Volkswagen de Wolfsburg o los Renault de Flins. Por otro lado, los competidores también podían entrar libremente en España. De repente, el mercado español, pequeño pero en crecimiento, se llenó de marcas extranjeras. Peugeot, Fiat, Opel, Nissan, Toyota. Todos querían su trozo del pastel español. Ford reaccionó rápido. En 1986, lanzó una nueva generación del Fiesta, diseñada específicamente en Almusafes. Por primera vez, los ingenieros valencianos participaban en el diseño, no solo en el montaje. Era un salto cualitativo brutal. Almusafes dejaba de ser solo manos baratas. Se convertía en cerebro. La inversión en I+D se disparó. Ford montó un centro técnico en Alboraya, Valencia, con 200 ingenieros españoles. Desarrollaban mejoras en los procesos, optimizaban la cadena de montaje, diseñaban componentes específicos para el mercado europeo. Valencia ya no solo fabricaba, innovaba. En 1988, Ford decidió fabricar el Orion en Almusafes, un sedán más grande que el Fiesta, dirigido al mercado de flotas y empresas. La planta tuvo que adaptarse. Nuevas cadenas, nueva formación, nueva logística. Pero lo consiguieron en tiempo récord. En 6 meses estaban produciendo 500 Orions al día. Para 1990, Almusafes fabricaba 3 modelos: Fiesta, Orion y Escort. 400,000 coches al año. La planta funcionaba las 24 horas del día, 365 días al año. Solo paraba en Navidad y una semana en agosto. 3 turnos. 11,000 trabajadores más, otros 5,000 eventuales en los picos de producción. Aquí está la clave de ese éxito: flexibilidad. Mientras las plantas alemanas se especializaban en un solo modelo y producían en serie rígida, Almusafes podía cambiar de modelo en la misma cadena. Un Fiesta, 3 Escorts, 2 Orions, otro Fiesta, sin parar, sin tiempos muertos. Eso era lo que Ford Detroit adoraba de Valencia. Los trabajadores valencianos se habían convertido en los mejores de Europa. No solo por productividad, por calidad. Las tasas de defectos en Almusafes eran las más bajas de todo Ford de Europa. Un coche de cada 10,000 salía con problemas. En Alemania, 1 de cada 5,000. En Inglaterra, 1 de cada 3,000. ¿Por qué? Formación continua. Ford Valencia invertía 2,000 pesetas por trabajador y mes en cursos, reciclajes, certificaciones. Los operarios sabían más de soldadura robotizada que muchos ingenieros. Y lo sabían con orgullo. Trabajar en Ford no era solo un empleo, era un estatus. Pero en 1992 llegó el primer aviso. La recesión europea golpeó fuerte. Las ventas de coches cayeron un 15% en toda Europa. Ford tuvo que recortar producción. Almusafes pasó de 3 turnos a 2, de 400,000 coches a 280,000. 1,000 trabajadores eventuales fueron despedidos. El golpe fue duro, pero temporal. En 1994 la economía se recuperó. Almusafes volvió a los 3 turnos. Pero algo había cambiado. Ford Detroit empezó a hablar de optimización, de eficiencia, de reducción de costes. Las palabras que siempre preceden a los recortes. 1995. Ford lanzó el Focus, el sustituto del Escort, y decidió que Almusafes sería la planta líder en Europa para ese modelo. Inversión: 30,000 millones de pesetas. Nuevas líneas de montaje, nuevos robots, nueva tecnología de pintura,
Nueva formación para toda la plantilla. El Focus fue un éxito descomunal. Coche del año en Europa en 1999. Más de 400.000 unidades vendidas en su primer año. Y la mitad salieron de Almusafes. La planta volvió a los 400.000 coches anuales. La plantilla tocó techo. 11.500 trabajadores directos. Valencia se llenó de orgullo. El Focus que conducía un alemán en Berlín, un francés en París o un italiano en Roma había sido fabricado en Almusafes, por valencianos, con tecnología punta, con calidad alemana pero coste español. En 2000, Ford anunció otra inversión, 40.000 millones de pesetas para montar la planta de motores más avanzada de Europa dentro de Almusafes. ¿Motores diésel de nueva generación? 500.000 unidades al año. No solo para los Focus de Valencia, sino para exportar a todas las plantas Ford del mundo. Piénsalo un momento. Almusafes ya no fabricaba solo para Europa. Fabricaba para Estados Unidos, para Sudamérica, para Asia. Los motores valencianos se montaban en Ford, vendidos en 50 países. Valencia estaba en el mapa global. La entrada en el euro en 2002 facilitó aún más las exportaciones. Ya no había riesgo cambiario. Los costes eran predecibles. La logística se simplificó. Almusafes explotó. En 2004 produjo 450.000 vehículos. Récord histórico. Más que cualquier planta de Ford fuera de Estados Unidos. Los salarios subieron. Un operario de Ford Almusafes cobraba 2.200 euros al mes en 2005. Más que un profesor de instituto. Más que un enfermero. Más que la mayoría de ingenieros recién titulados. Trabajar en Ford era garantía de clase media alta. Hipoteca pagada. 2 coches en el garaje. Vacaciones en el Caribe. El ayuntamiento de Almusafes nadaba en dinero. Los impuestos que pagaba Ford llenaban las arcas municipales. Se construyeron polideportivos, bibliotecas, centros culturales, parques. Almusafes pasó de pueblo obrero a ciudad moderna en 20 años. Pero aquí está el problema. Todo dependía de Ford. El 70% de la economía local giraba en torno a la planta. Si Ford estornudaba, Almusafes cogía neumonía. Y en Detroit, Ford empezaba a estornudar. En 2006, Ford Motor Company perdió $12.600 millones, la peor pérdida de su historia. Los SUVs americanos ya no se vendían. Los japoneses arrasaban con híbridos y coches pequeños. General Motors estaba en quiebra técnica. Chrysler sobrevivía a duras penas. Ford necesitaba reestructurar. Y en Detroit, cuando dicen reestructurar, significa cerrar plantas. En 2007, Ford anunció el cierre de 3 fábricas en Estados Unidos y 2 en Europa. Almusafes se salvó, pero las alarmas sonaron. La crisis de 2008 estaba a la vuelta de la esquina, y Almusafes no estaba preparada para lo que venía. Septiembre de 2008. Lehman Brothers quiebra. El sistema financiero global colapsa. Europa entra en recesión. España, que había vivido 15 años de burbuja inmobiliaria, se desploma. Las ventas de coches en Europa caen un 25% en 6 meses. En España, un 40%. La gente no compra coches, no puede, no tiene crédito. Los bancos no prestan, las empresas despiden, el paro se dispara. Ford Almusafes pasó de fabricar 450.000 coches en 2007 a 280.000 en 2009. Los 3 turnos desaparecieron, solo quedó uno. La mitad de la plantilla se fue a casa con ERES temporales. Cobraban el 70% del salario sin trabajar, esperando que la cosa mejorara. No mejoró. En 2010, Ford anunció que iba a cerrar su planta de Genk, en Bélgica. 4.500 trabajadores a la calle. El motivo: sobrecapacidad en Europa. Ford tenía 5 plantas europeas. Solo necesitaba 3. Genk era la más cara. Cerrada. En Almusafes, el pánico. Si habían cerrado Bélgica, ¿quién les aseguraba que Valencia no sería la siguiente? Los sindicatos se movilizaron. Manifestaciones. Huelgas.
Presión al gobierno. Necesitaban garantías. Ford Detroit envió un mensaje claro. Almusafes se salvará si es competitiva. Eso significaba aceptar recortes salariales, aumentar la productividad, reducir costes. Los trabajadores no tenían elección, aceptaron. En 2011, Ford y los sindicatos firmaron el Pacto de Competitividad, congelación salarial durante 3 años, aumento de la jornada laboral sin subida de sueldo, más flexibilidad en los turnos. A cambio, Ford prometió invertir 2.000 millones de euros en Almusafes entre 2011 y 2015 y mantener la plantilla. Funcionó. Almusafes se convirtió en la planta más barata de Ford en Europa Occidental. Solo Polonia era más económica. Pero Polonia no tenía la experiencia ni la calidad de Valencia. Ford decidió apostar por Almusafes. En 2012, Ford anunció que el nuevo modelo Kuga, un EUV compacto, se fabricaría en exclusiva en Almusafes, toda la producción europea. 200.000 unidades al año. Inversión, 750 millones de euros. Creación de 2.000 empleos nuevos. Valencia respiró. La crisis había golpeado fuerte, pero Almusafes sobrevivió. Más delgada, más eficiente, más precaria, pero viva. Para 2013, la producción volvió a superar las 400.000 unidades. El Kuga fue un éxito. La plantilla volvió a los 8.000 trabajadores directos, menos que en 2007, pero estable. Los salarios seguían congelados, pero había trabajo. Y en la España del 27% de paro, tener trabajo era un lujo. Entonces llegó el golpe que nadie vio venir: el diésel. Septiembre de 2015. Volkswagen admite que trucó las emisiones de 11 millones de coches diésel. El escándalo Dieselgate explota. Europa entera descubre que los coches diésel contaminan el triple de lo declarado. Para Almusafes, el golpe es brutal. El 70% de su producción son motores diésel, los mismos motores que se exportan a 50 países, los mismos motores que convirtieron a Valencia en hub de Ford de Europa. De repente, nadie quiere diésel. Las ventas de coches diésel en Europa caen del 55% en 2015 al 35% en 2018. Los gobiernos anuncian prohibiciones. París prohíbe el diésel en el centro. Londres sube los impuestos. Madrid amenaza con vetos. Alemania habla de prohibir los diésel en 2030. Ford reacciona. Anuncia que dejará de fabricar motores diésel en 2020. La planta de motores de Almusafes, la joya de la corona, se queda sin futuro. 2.000 trabajadores fabrican solo motores. ¿Qué van a hacer? Ford promete reconversión. Dice que va a fabricar motores híbridos en Valencia. Que va a invertir en electrificación. Que Almusafes será clave en la transición al coche eléctrico. Pero no da fechas, no da cifras, solo promesas. En 2017, Ford anuncia el cierre de otra planta en Europa, la de Blanquefort, en Francia. 850 trabajadores a la calle. ¿El motivo? Reestructuración por la transición al eléctrico. En Almusafes, las alarmas vuelven a sonar. Los sindicatos presionan. Necesitan garantías reales. Ford envía ejecutivos desde Colonia. Reuniones, presentaciones, PowerPoints llenos de gráficos. Pero nada concreto. Solo estamos evaluando, estamos estudiando, estamos considerando. En 2018, Ford anuncia que despedirá a 12.000 trabajadores en toda Europa. Almusafes se salva de los recortes inmediatos, pero la incertidumbre crece. La producción cae a 350.000 coches. La plantilla baja a 7.500. Los ERES temporales vuelven, y entonces llega el golpe final. En 2019, Ford anuncia que dejará de fabricar el Mondeo, uno de los 3 modelos que se producen en Almusafes. La planta pierde 100.000 unidades al año, otros 500 empleos en riesgo. Ford promete sustituir el Mondeo por un nuevo modelo eléctrico, pero no dice cuál, ni cuándo, ni cuántos.
solo que estamos comprometidos con Almusafes. Las mismas palabras que dijeron en Genk antes de cerrarla. Para 2019, los trabajadores de Almusafes saben que están en la cuerda floja. Llevan 43 años fabricando coches. Han sobrevivido a 3 crisis. Han aceptado recortes, congelaciones, ERES. Han hecho de Almusafes la planta más competitiva de Ford en Europa. Y aún así, no es suficiente. Porque el problema ya no es la competitividad, es la tecnología. Y en tecnología eléctrica, Almusafes va 10 años por detrás de las plantas alemanas. 2020. La pandemia de COVID-19 golpea al mundo. Las fábricas cierran, las cadenas de suministro colapsan, las ventas de coches se desploman. Ford Almusafes para completamente durante 3 meses. Los trabajadores vuelven a casa con ERTES. Cuando la planta reabre en junio de 2020, todo ha cambiado. Ford anuncia su estrategia europea, 100% eléctrico en 2030. Todas sus plantas deben reconvertirse o cerrar. Almusafes tiene que elegir. Ford ofrece un plan, invertir 2.000 millones de euros en Almusafes para fabricar baterías y coches eléctricos. Pero hay condiciones. El gobierno español debe poner 500 millones. La Generalitat Valenciana otros 300. Los trabajadores deben aceptar más flexibilidad laboral. Y todo debe estar cerrado antes de 2022. Empieza la negociación. El gobierno de Pedro Sánchez promete ayudas a través de los fondos europeos Next Generation. La Generalitat de Ximo Puig se compromete. Los sindicatos aceptan las condiciones laborales. Todo parece encarrilado. Pero en Detroit, Ford tiene otras prioridades. En 2021, anuncia una alianza con Volkswagen para desarrollar coches eléctricos. Las inversiones se concentran en Alemania. Colonia recibirá 1.000 millones para fabricar el Explorer eléctrico. Valencia recibe promesas. En 2022, Ford anuncia que fabricará un nuevo modelo en Almusafes, un SUV eléctrico medio. Inversión: 2.000 millones de euros. Mantenimiento de la plantilla. Producción a partir de 2025. Valencia celebra. Por fin hay certeza. Pero hay un problema: las baterías. Ford no va a fabricar baterías en Almusafes. Las traerá de fuera. De Marruecos, de Polonia, de China. ¿Por qué? Porque montar una fábrica de baterías en España cuesta 4.000 millones y tarda 5 años. Y Ford no está dispuesta a esperar tanto ni a gastar tanto. Eso significa que Almusafes seguirá siendo una planta de ensamblaje, no de fabricación completa. El valor añadido se queda fuera. Los empleos de alta tecnología se quedan fuera. Valencia monta. Otros diseñan, fabrican, innovan. Los sindicatos protestan. Exigen que las baterías se fabriquen en Valencia. El gobierno promete buscar socios. Habla con empresas chinas, con coreanas, con españolas, pero nadie quiere invertir 4.000 millones en España cuando puede hacerlo en Marruecos por la mitad. En 2023, Ford anuncia que va a reducir su plantilla europea en 3.800 personas. Almusafes se lleva 626 despidos. No son ERES temporales, son despidos definitivos. Prejubilaciones forzadas. Gente con 50 años que lleva 30 en la fábrica, a la calle. La producción cae a 300.000 coches. El modelo eléctrico que prometieron para 2025 se retrasa a 2027. Las inversiones se congelan. Ford dice que está reevaluando su estrategia europea. Las mismas palabras de siempre. Y mientras tanto, las plantas de Marruecos y Turquía crecen. Renault fabrica 400.000 coches al año en Tánger. Stellantis monta una megafábrica en Turquía para 500.000 unidades. Los salarios son la mitad que en España. Las ayudas del gobierno, el triple. La logística, igual de buena. Almusafes compite ya no solo con Alemania o Francia. Compite con Marruecos, con Turquía, con Polonia. Y en esa competición, los 43 años de historia no cuentan. Solo cuentan los costes. Enero de 2024. Ford convoca a los sindicatos en Colonia.
La reunión es tensa. Los directivos presentan números, gráficos, proyecciones. La conclusión es clara. Ford Europa pierde dinero, mucho dinero, y necesita reestructurar. Otra vez. La propuesta es brutal. Reducir la producción europea en un 30%. Cerrar una planta grande o dos pequeñas. Despedir a 5.000 trabajadores en total. Concentrar la producción eléctrica en Alemania y Polonia. Dejar a España, Reino Unido e Italia como plantas secundarias de modelos de combustión en fase de extinción. Para Almusafes, eso significa condena a muerte lenta. Seguir fabricando el Kuga y el Puma, modelos de combustión, hasta 2028. Y después, nada. Ningún modelo eléctrico asignado. Ninguna inversión confirmada. Solo estamos evaluando opciones. Los sindicatos valencianos explotan, convocan huelgas, movilizaciones, bloqueos de la factoría. Exigen al gobierno que presione a Ford, que use los fondos europeos como arma, que amenace con retirar ayudas si Ford no cumple. El gobierno de Pedro Sánchez se reúne con los directivos de Ford Europa. Les ofrece más dinero, más facilidades, más flexibilidad laboral. Les recuerda que Almusafes es la planta más productiva de Ford en Europa, que los trabajadores han aceptado todos los recortes, que Valencia ha dado todo por Ford. Ford escucha, asiente, promete tenerlo en cuenta y no cambia nada. En marzo de 2024, Ford anuncia oficialmente que Almusafes fabricará un nuevo SUV eléctrico a partir de 2027. Parece una buena noticia, pero los detalles matan. Solo 150.000 unidades al año. La mitad de la capacidad actual. Eso significa más recortes de plantilla, más ERES, más incertidumbre. Y además, el coche será de bajo volumen y alto valor, es decir, un modelo premium, caro, con poca demanda. No un coche masivo como el Fiesta o el Focus. Ford está convirtiendo a Almusafes en una planta marginal. Aquí está la decisión fatal. Ford ha decidido que el futuro del coche eléctrico en Europa se escribe en Alemania. Colonia será el centro. Saarlouis será el apoyo. Almusafes será un satélite, un complemento, una planta secundaria que fabrica modelos que nadie en Detroit considera estratégicos. ¿Por qué? Porque las baterías están en Alemania, porque la I+D está en Alemania, porque el mercado principal es Alemania, y porque Ford, como todas las multinacionales, protege primero sus plantas en los países ricos. Los trabajadores valencianos han hecho todo bien, han sido productivos, han aceptado recortes, han invertido en formación, han mantenido la calidad, y aún así pierden. Porque la decisión no se toma en Almusafes, se toma en Detroit. Y en Detroit, Valencia es solo un punto en un Excel. En julio de 2024, Ford anuncia que congela indefinidamente la construcción de la fábrica de baterías en España que había prometido. El motivo: condiciones de mercado adversas. La realidad: las baterías se fabricarán en Marruecos, donde Ford acaba de firmar un acuerdo con el gobierno marroquí por 1.000 millones de euros. Almusafes se queda sin baterías, sin I+D, sin futuro tecnológico, solo con ensamblaje de baja complejidad, el mismo rol que tenía en 1976. Después de 48 años, Valencia ha vuelto al punto de partida. Lección 1. La productividad no garantiza la supervivencia. Almusafes fue durante décadas la planta más productiva de Ford en Europa. Fabricaba más coches por trabajador que Colonia, con menos defectos que Saarlouis, con costes más bajos que Genk, y aún así está al borde del cierre. ¿Por qué? Porque en el capitalismo global la productividad no es suficiente. Lo que importa es el valor estratégico, y el valor estratégico se define por la cercanía al mercado, por la integración tecnológica, por el peso político del país. Alemania tiene 80 millones de habitantes y compra 3 millones de coches al año. España tiene 47 millones y compra 1 millón. Alemania es el corazón de Europa. España es la periferia. Ford protege el corazón. Sacrifica la periferia.
Los trabajadores valencianos han hecho todo bien, pero estaban jugando un juego donde las reglas las escribían otros. Lección 2. La dependencia mata. El 70% de la economía de Almusafes depende de Ford. Cuando Ford estornuda, el pueblo enferma. Cuando Ford decide, el pueblo obedece. No hay alternativa. No hay plan B. Durante 48 años, nadie diversificó. Nadie dijo, necesitamos otras industrias. Todo el mundo asumió que Ford era eterno, que la fábrica siempre estaría ahí, que los puestos de trabajo estaban garantizados. No lo estaban. Nunca lo están. Las multinacionales no tienen lealtad, tienen accionistas. Y los accionistas solo entienden de beneficios. Valencia debería haber usado los años de bonanza para crear un ecosistema industrial diverso. Startups de automoción, centros de I+D independientes, proveedores que trabajaran también para otras marcas. No lo hizo. Puso todos los huevos en la misma cesta. Y ahora la cesta se está rompiendo. Lección 3. La transición energética no es neutral. El paso del diésel al eléctrico no es solo un cambio técnico, es un cambio geopolítico. Las baterías se fabrican en China, en Corea, en Polonia, no en España. Los chips se diseñan en Estados Unidos y Taiwán, no en España. El software se desarrolla en Silicon Valley y Shenzhen, no en España. España llega tarde a todas las tecnologías clave del coche eléctrico, y llegar tarde significa quedar fuera. Las plantas que no controlan la cadena de valor completa se convierten en maquilas, en ensambladoras de bajo coste, en los primeros candidatos a cerrar cuando hay que recortar. Almusafes no fabricará baterías, no diseñará software, no desarrollará chips, solo montará piezas que vienen de fuera. Es el mismo modelo de 1976, y en 2024, ese modelo no es competitivo. Lección 4. El Estado no te salvará si no eres estratégico. El gobierno español ha prometido miles de millones en ayudas. Ha negociado, ha presionado, ha ofrecido todo, y no ha servido de nada. ¿Por qué? Porque Ford no necesita las ayudas españolas. Puede conseguir más en Marruecos, o en Turquía, o en Polonia. España compite en una subasta a la baja donde siempre hay alguien dispuesto a ofrecer más por menos. El Estado solo puede salvar industrias estratégicas, y para España el automóvil no es estratégico. No hay campeones nacionales. No hay SEAT. Murió hace años. Ahora es solo una marca de Volkswagen. No hay tecnología propia. Solo plantas de ensamblaje de marcas extranjeras. Alemania salvará a Ford Colonia porque Volkswagen, BMW y Mercedes están en Alemania. Francia salvará a Renault porque Renault es francesa. ¿Quién salvará a Ford Almusafes? Nadie, porque Ford no es española. Almusafes, hoy, si conduces por la avenida de la Unión Europea, irónico nombre para un lugar que Europa ha abandonado, ves las naves de Ford extendiéndose durante kilómetros. 270 hectáreas, 30 edificios. Chimeneas que todavía humean, pero menos que antes. Los turnos ya no son 3, son 2. Y algunos días solo 1. Los aparcamientos que en los años 90 estaban siempre llenos, ahora tienen huecos, muchos huecos. Los bares de la entrada, que servían 5.000 menús al día, ahora sirven 2.000. Las tiendas de moda, de tecnología, de deporte, que se abrieron en los 2000 están cerrando. Los bloques de pisos tienen carteles de "se vende", que llevan meses sin respuesta. En 2024, Ford Almusafes produce 320.000 coches, menos de la mitad que en 2004. La plantilla es de 6.800 trabajadores directos, 4.700 menos que en el pico de 2007. La edad media es de 52 años. Los jóvenes no entran. No hay contrataciones, solo jubilaciones, prejubilaciones, despidos. El modelo eléctrico prometido para 2027 sigue en el aire. Ford ha confirmado la inversión, pero no ha dado detalles, ni del modelo exacto, ni de las unidades, ni de la plantilla necesaria. Solo palabras, promesas,
las mismas que llevan haciendo desde 2015. Los sindicatos ya no se lo creen. Los trabajadores tampoco. Saben que están en tiempo de descuento. Que cada año que Ford mantiene Almusafes abierta es un regalo. Que en cualquier momento puede llegar el anuncio, el cierre, el final. Y mientras tanto, las fábricas de Marruecos crecen. Las de Turquía se expanden. Las de Polonia contratan. El sur de Europa se desindustrializa. El norte se concentra. El Mediterráneo vuelve a ser periferia. De 1976 a 2024. 48 años. De la nada al imperio. Del imperio a la incertidumbre. Del símbolo de la modernidad española al símbolo de la desindustrialización europea. Almusafes fue el sueño de 3 generaciones de valencianos. Abuelos que dejaron la huerta para entrar en la fábrica. Padres que crecieron con la certeza del empleo fijo. Hijos que ahora miran el futuro sin saber si habrá sitio para ellos. Ford trajo progreso. Ford trajo riqueza. Ford trajo futuro. Y ahora Ford se lo lleva todo de vuelta. Porque en el capitalismo global, la lealtad no existe, solo existen los balances. Y en los balances de Detroit, Almusafes es solo un número más. Solo queda el silencio de las naves medio vacías. Solo queda la incertidumbre de los que todavía resisten. Solo queda la memoria de lo que fue y la pregunta de lo que será. Adáptate o muere. Innova o desaparece. El mercado no tiene memoria sentimental. Y Valencia está aprendiendo la lección más dura. Que el progreso que otros te dan, otros te lo pueden quitar. Bienvenido a Ford Almusafes, donde el sueño industrial de Valencia nació, dominó y ahora lucha por no morir.